a empezar a presentar a Carlos, el profesor Carlos Sánchez Lancis, eh, persona con la que pues le tengo un especial cariño y con quien mantengo, creo, una muy buena amistad. Carlos Sánchez Lancis, pues es desde 2009 catedrático en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Barcelona. Estamos ante un gran investigador, además un investigador incansable con toda una trayectoria ya muy amplia en investigación, en docencia. Su especialidad, pues básicamente se ha basado en lengua española, en la diacronía y sobre todo, principalmente en la gramática histórica, en la morfosintaxis histórica, en la que hay que destacar pues una serie de trabajos fundamentales. En este caso, bueno, pues yo soy fan de la gramática histórica, pero quizá no sería tan entusiasta si no hubiera pasado por algunos de sus trabajos que para mí pues han sido muy reveladores y pues en los que he aprendido mucho. Estamos, por tanto, ante un gran investigador, pero también ante un gran maestro, ante uno de los grandes de la sintaxis histórica. Eh, cuenta pues con 105 publicaciones. Hay que destacar 5 libros como autor, 2 como editor. Ha publicado 67 capítulos de libros y 23 artículos en revistas científicas, algunas pues en el primer cuartil y 8 reseñas. También ha participado en proyectos de investigación financiados por organismos o bien de la Comunidad Autónoma de Barcelona o bien nacionales e incluso internacionales. Hay en un proyecto de la Unión Europea como colaborador externo, 15 proyectos del Plan Nacional como investigador a tiempo parcial, 12 proyectos de comunidades autónomas como investigador y 23 convenios de I+D con empresas y administraciones. Como digo, tiene un currículum impresionante, que da envidia o que, bueno, pues me hace sentir, pues en mi caso, pues como muy humilde ante la contundencia de los datos y de todo lo que ha producido. Además, desde el año 1994 hasta la actualidad, pues formó parte de un grupo de investigación de calidad consolidado. Ha dirigido 8 tesis doctorales, todas con la máxima calificación, 17 tesinas de licenciatura y trabajo de fin de máster, y ha realizado una estancia de investigación en la Universidad de California, Davis, donde junto con el profesor Robert Blake ha desarrollado toda una nueva línea de investigación basada en el estudio morfosintáctico de documentos medievales de los siglos IX al siglo XII. También ha investigado otros temas de la diacronía del español, como por ejemplo la periodización de la lengua española, pero desde criterios puramente gramaticales, lo que lo entronca con una línea de investigación en nuestro ámbito que no ha sido muy cultivada más allá de los trabajos de Everens y algún otro pequeño trabajo. En este sentido, y sentando las bases de lo que es esta nueva perspectiva tan necesaria la periodización del español. También se ha ocupado de los procesos de gramaticalización, tanto desde un punto de vista sincrónico como, sobre todo, desde un punto de vista diacrónico, donde se ha ocupado de procesos de gramaticalización y lexicalización que intervienen en la formación de nuevas locuciones preposicionales en español. En fin, que estamos ante un investigador de primer orden. Yo pues voy a disfrutar muchísimo, como siempre, escuchándole y aprendiendo de su sabiduría y de toda su trayectoria científica, que ustedes van al margen de lo que yo pueda decir, o no hace falta que diga mucho, porque ustedes inmediatamente los 5 primeros minutos que lo oigan hablar, pues van a tener una idea exacta de la profundidad metodológica de la sabiduría de Carlos. Y dejo ya de hablar y le doy la palabra a Carlos, que es quien verdaderamente tiene cosas muy interesantes que decir. Pues muchas gracias, querido Juan. Se nota que eres un muy buen amigo, porque todo lo que has dicho, vamos, me sonrojo. Porque digo, si hay aquí un maestro, yo creo que eres tú el que más tienes aquí que has realizado en tus aportaciones. Pero bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por meterme en este jardín del filólogo, con lo cual yo te agradezco enormemente esta participación en este seminario que hay aquí.
A ver, traigo un tema que he trabajado y que ya presenté, pero bueno, con alguna variación, que es de lo que me ha ido preocupando últimamente en los últimos años, que es sobre todo las fuentes para el estudio del cambio gramatical y de la variación en español. Entonces, lo primero eh, que hay que aportar aquí o que hay que poder decir sería eh, el tema del trabajo, que es cambio gramatical y variación, fuentes para su estudio. Es decir, lo que me ha interesado es ver qué tipo de fuentes podemos manejar para poder hacer una investigación en donde podamos observar qué cambios se producen en español y sobre todo qué relación tienen con la variación. Hablar de variación y de cambio viene a ser lo mismo. Es decir, no podemos separar ambos conceptos. No es que sea lo mismo idénticamente, pero para que haya un cambio lingüístico se tiene que producir una variación y para que haya una variación también se tiene que producir un cambio lingüístico. Y yo considero que es la mejor manera de explicar y comprender la evolución de la lengua. Es decir, en todo proceso de cambio hay un inicio de variación, de innovación, produce una alternancia y una serie de variantes simultáneas y una acaba triunfando respecto a otras y gracias a, como Coserio ya explicaba, sobre la adopción y difusión, tenemos lo que finalmente llamamos o denominamos cambio lingüístico, innovación seguida de difusión y adopción. Lo importante y lo que traigo aquí es más ver a qué fuente nos podemos dirigir para realizar este estudio del cambio y de esta variación. Yo considero que tenemos la gran oportunidad de poder disponer de tres tipos principalmente de fuentes que son las gramáticas, los diccionarios y los corpus que comentaré a continuación. Es decir, considero que un buen trabajo de investigación en gramática histórica debe poder aprovecharse de los conocimientos que aparecen a lo largo de la historia de todas las gramáticas que se han publicado, de todos los diccionarios que se han publicado y de los corpus con los que contamos en la actualidad. Y para ello lo ejemplificaré mediante la aplicación de las diversas fuentes de gramáticas, diccionarios y corpus a algunos estudios concretos que he realizado y uno que presento aquí, que también ya he llevado, que sería el de sobre morfología y sintaxis históricas a partir de estos tres elementos. Eh, Cuando hablamos, o ya Penny, en el año 2004, cuando habla de variación, del concepto de variación y cambio, que los considera intrínsecamente, él sostiene que cualquier lengua que podamos observar hoy presenta variación. ¿Por qué? Porque está viva. Es decir, todas las lenguas varían, ya sea geográfica o ya sea socialmente. Esto sería una visión desde la sincronía, pero desde considera Penny en este caso que se trata de una característica universal del lenguaje humano, como aquí les recojo. ¿Por qué? Porque usar la lengua es dar pie a una variación por parte de los hablantes, sobre todo a partir del aspecto creativo que conlleva todo uso lingüístico. Es decir, nosotros somos capaces de pronunciar oraciones nunca antes oídas y de entender, como dice Chomsky, oraciones también que nunca hemos producido antes. Es decir, tenemos la capacidad de la creatividad, una creatividad que permite esta creación de oraciones y también esa capacidad de entender oraciones que no hemos escuchado anteriormente. Pero aquí hay un aspecto fundamental que Penny también señala. Es decir, lo importante es que esta variación en ningún momento debe producir incomunicación entre los hablantes. Por eso él, como le resalto al final, él habla de continuum dialectal. Es decir, la comprensión mutua entre comunidades vecinas se debe dar sí o sí, porque si no, atentaríamos contra el aspecto fundamental que es el de la comunicación. Recuerden cómo los neolingüistas, en su primer momento, decían de una forma muy abstracta que si uno empezaba a caminar por toda la zona de la Romania e iba cada día realizando unos pocos kilómetros, podría llegar al final de la Romania entendiendo las lenguas sin haberse percatado de que existía una diferencia progresiva porque habría ido adaptándose a estos cambios que se habían producido. Obviamente no es verdad. Es decir, a la que crucemos los Pirineos nos encontramos con el francés, encontraremos zonas comunes, pero encontraremos ya diferencias totalmente insoslayables, por lo que esta comunicación no sería. Pero sí que al menos dentro de una lengua, de un territorio hablado de una misma lengua, no existirá uniformidad,
pero sí existirá unidad, como se puede observar en el español, ya sea en el español europeo o sobre todo en el español de América, que nos permitiría este continuum que nosotros encontraríamos a partir de esta variación. Recuerden, obviamente, que el cambio es gradual, es decir, no puede ser un cambio abrupto porque perderíamos la comunicación, es inconsciente, ¿de acuerdo? Y luego es una duración, como ya saben ustedes, ya decía don Ramón Méndez Pidal, la multisecular duración del cambio lingüístico. A tenor de esto, y continuando con Penny, eh, cabe resaltar que, como él dice, todas las lenguas, como les señalo en la diapositiva, muestran un cambio más o menos rápido, depende de la comunidad, aceptará antes o después un cambio o una variación que se pueda producir. Y como aquí señalo, en cualquier momento del eje temporal, una característica lingüística que está experimentando un cambio es representada por dos o más variantes que entran en competencia, con lo cual el cambio, de alguna manera, seleccionará la incorporación de nuevas variantes y estas variantes que en un principio están marcadas dejarán de estar marcadas y ser de una manera informal a ser más formal y perderemos las variantes que en su origen eran más formales. Yo creo que aquí la teoría de la marcadez lo explica muy claramente. Es decir, hay una convivencia de dos elementos. En un primer momento, el elemento nuevo es el marcado, el elemento antiguo es el no marcado, pero el uso ocasiona que con el tiempo ese elemento que es marcado deje de ser marcado y sea el elemento antiguo el que pase a ser marcado. Constantemente vemos elementos o léxico, que palabras que se consideran antiguas o desusadas porque han dejado de ser utilizadas y se han sido sustituidas por otras nuevas en este caso. Por lo cual, como dice finalmente, el cambio lingüístico, por lo tanto, puede imaginarse como la sustitución de un estado de variación por otro. En definitiva, todo cambio es fruto de esa variación y toda variación es la que produce ese cambio. Esta relación intrínseca entre cambio lingüístico y variación diatópica la podemos observar, grosso modo, de tres maneras. Por un lado, tendríamos, como les señalo aquí, una variación diatópica en la cual observamos que se trata de un resto de una variación diacrónica. Es bien sabido que la construcción sintáctica artículo más posesivo más sustantivo es una construcción propia del español medieval. Sabemos que a finales del 15 deja de existir. Yo siempre a mis estudiantes les comento que si quieren saber que un texto es puramente medieval, tienen que buscar sobre todo esta construcción, junto, por ejemplo, con la interpolación que luego veremos. Y sin embargo, esta construcción que en la lengua general del castellano deja de utilizarse a finales del 15, la seguimos encontrando en la actualidad simplemente si vamos a buscar en el COSEP, en este corpus oral y rural, y vemos que en este ejemplo que les traigo, la minieta sigue estando viva, obviamente en un resto, como resto, sería en el asturleonés, como sale aquí reflejado en la zona de Asturias, en el pueblo de Cadavedo. Sería un caso de la diatopía nos guarda un dato del pasado en el cual teníamos una construcción muy general que afectaba a todo el castellano en su conjunto. Un segundo aspecto sería cómo la variación diatópica se convierte en una innovación en diferentes etapas de la historia. Hay un ejemplo aquí, es decir, tenemos un nuevo elemento que se genera como fruto de esta innovación. Hay un caso que a mí que luego les mostraré, que es la variación de género gramatical, la palabra fantasma. La palabra fantasma, que luego seleccionaré algún texto, es una palabra que procede del griego, de un neutro, del neutro griego, se toma como préstamo por parte del latín, pasa en este caso al castellano, y en su origen es una palabra que por su terminación el hablante la caracteriza como un femenino, la fantasma. Y sin embargo será una palabra que a lo largo de la historia y sobre todo por influjo también que tendremos de la Real Academia, que considera que estos elementos que son préstamos y son de origen neutro deben ser considerados como género no marcado, acabará obteniendo y acabará teniendo, perdón, un género masculino. Sería un caso de variación de género gramatical a lo largo de la historia. Pero habrá una convivencia de ambos géneros, por una parte el masculino, por una parte el femenino, considerando
juntamente con el masculino. Otro ejemplo sería la gramaticalización de preposiciones y locuciones preposicionales. Luego les mostraré cómo durante mediante son dos nuevas preposiciones. Cuando yo estudié las preposiciones en español no eran consideradas preposiciones, no estaban en mi lista, se han ido incorporando nuevas. Incluso el otro día un primo de mi mujer me escribió sorprendido porque en el libro de su hija de 10 años le habían aparecido estas preposiciones y me hizo la consulta considerando que tenía que ser un error porque él no las había aprendido. Yo le dije que la lengua cambia, que tiene esta serie de cosas que uno puede encontrar y bueno, y podemos tener preposiciones que antes no existían. Es algo raro, pero también es posible. O podemos generar nuevas locuciones preposicionales, que esto es mucho más fácil. Y yo les presentaré luego a continuación el caso de con rumbo a, que daré ejemplificado aquí. Y en tercer caso aquí, dentro de este subgrupo, tendríamos la variación sintáctica. Por ejemplo, el dequeísmo. El dequeísmo, que es la inserción de la preposición de antes de la conjunción que en estas completivas, oraciones completivas, por ejemplo, procurar de que hubiese amistad con señores. Encontramos un primer ejemplo en el siglo XVI. Yo sostengo particularmente que antes no hay ejemplos de este tipo, porque justamente de y de que era una locución conjuntiva, y es un fenómeno que estamos asistiendo en la actualidad a un gran desarrollo y cada vez hay más hablantes que se están convirtiendo al dequeísmo. Yo por ahora me intento resistir, pero en el momento que tienes dudas sobre si un deque suena mal a pesar de ser, de estar correctamente colocado, es cuando estamos entrando en ese periodo en que la variante y el elemento no marcado está pasando a ser marcado. Y esto ya nos está ocurriendo con algunos verbos del español, por ejemplo, con informar, este informar de qué o informar qué, que nos encontramos con a veces dudas que no deberían existir. Y el tercer, dentro de aquí también habría la discordancia de número en el pronombre acusativo. Por ejemplo, este, como tienen aquí, me preguntaron mi nombre, pero no se los dije, o cuando se los dije, me vieron con lástima. Debería ser un se lo dije, pero aquí hay una concordancia del complemento directo lo, justamente con el complemento indirecto, que sería este se, que al carecer de marca de número, lo traslada a lo que sería el complemento directo. Es un cambio nuevo que se está produciendo, que es una variación que podemos encontrar relativamente moderna, pero que se va introduciendo y que está ocasionando un cambio gramatical en el español. Y el tercer tipo que les comento aquí es la pérdida de variación diatópica. Por ejemplo, aquí tendríamos una estructura que existió y deja de existir. En este caso tenemos la desgramaticalización de la interpolación. El caso de interpolación, de colocar un elemento entre el clítico y el verbo, es una construcción muy, muy, muy medieval y además muy dura para nosotros en el español actual. Entonces, expresiones del tipo lo dio sobo o lo dio estuvo son expresiones actualmente y a partir del siglo XVI totalmente agramaticales e indica entonces una pérdida, en este caso, de una variación que no era una regla obligatoria, sino que dependía de si el clítico aparecía o no a principio, etcétera, y que permitía poder interpolar este elemento entre el clítico o consideramos que era un clítico y el verbo, en este caso, como sería Dios, o cualquier otro sintagma nominal que pudiéramos encontrar. Son tres tipos. Tres ejemplos de relación entre cambio lingüístico y variación diatópica que podemos ver. Vayamos a las fuentes. Tenemos un problema, los que nos dedicamos a gramática histórica, que la Ouija no nos sirve para nada. El intentar contactar con el pasado o con los espíritus del pasado, perdonen la broma que les traigo aquí, no nos ocasiona ninguna ventaja para poder ver cómo se hablaba en la antigüedad. Por lo cual, podemos hacer un contacto a distancia o una especie de Ouija, entre comillas, yendo a aquellos autores que han dejado por escrito cómo era la lengua de su época. Y en este caso, vuelvo a lo que decía, tenemos tres tipos de fuentes maravillosas para poder estudiar la gramática histórica o los cambios que han existido en la lengua, que son las gramáticas, los diccionarios y los corpus. El primer tipo que les presento aquí es el de las gramáticas. En este caso, lo que podemos tener es que tenemos datos históricos,
realizados por gramáticos que reflejan cómo era sincrónicamente la lengua de su época. Se trata de testimonios indirectos que nos proporcionan, nos proporcionan personas que son cultas, pero que de hecho están reflejando cómo es la lengua. Yo creo que de una de las grandes fuentes que siempre hemos podido comentar en clase, que es el Appendix Probi, los datos que da son fantásticos a partir de un gramático que se emperra en querer enseñar cómo no hay que hablar el latín, sino cómo hay que hablarlo clásicamente y qué es lo que no hay que decir. Y simplemente por ser normativista nos refleja una serie de datos que nos dicen qué cambios se habían producido en la época. Lo mismo lo tenemos aquí. Es decir, todo gramático es un investigador con un cierto nivel, un gran nivel, en el cual nos refleja esta lengua. Son datos que hay que tomar con precaución porque son obras cultas, son obras científicas. Pero, sin embargo, una vez observamos los datos, realmente testifican cambios que se han producido o que están sucediendo en un momento determinado. Yo siempre a mis estudiantes les aconsejo hacer un recorrido ante cualquier estudio de tipo gramatical o de tipo histórico, incluso sincrónico, para ver qué han dicho toda esta serie de gramáticas. Para mí, las gramáticas, empezando por Nebrija, que es una maravilla y que incluso ya intuía aspectos de gramaticalización en las locuciones y las preposiciones. El anónimo de Lobaina, Villalón, Patón, Correas, que es una maravilla también, o incluso las gramáticas de la academia que tenemos, desde la primera gramática. Bello, obviamente, es el primero que introduce ya el concepto también de gramaticalización, con las anotaciones de Cuervo, Salvá, Benot, o la Real Academia del 31 contrastado con los últimos datos que ha incluido la Academia en los años 2009 y 2025. Este recorrido nos puede aportar muchísima información para ver qué procesos estaban ocurriendo en la evolución de la lengua. Aquí tendríamos lo que serían toda esta serie de gramáticas, no hace falta muchas más, simplemente acudir a puntos muy concretos, por ejemplo, a las preposiciones, si uno quiere hacer un estudio bastante completo de este tipo. Un segundo tipo de fuentes serían los diccionarios. En este caso, asistimos también a otra fuente indirecta de datos. El problema es que obviamente no tenemos los diccionarios, no contamos desde el siglo XV, aunque podemos decir que pueda haber el de Nebrija, pero digamos que con los que podemos contar son mucho más recientes. Es decir, Covarrubias sería de los primeros que podríamos ver, el diccionario de autoridades que podríamos tener también nosotros. Todos están recogidos y tenemos una fuente maravillosa en la página de la Academia, que es el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Basta hacer una búsqueda de un término específico para poder ver los diferentes cambios que ha sufrido a lo largo de la historia y luego contrastarlos con el diccionario académico del 2001, el diccionario esencial de la lengua del 2006. Para mí, uno de los mejores diccionarios que existen en la actualidad es el diccionario del estudiante. Creo que supera con creces al propio diccionario usual de la Academia, el del 2011. Es el mejor, tiene ejemplos y sobre todo se entiende la definición, cosa que en otro muchas veces no se entiende qué te quiere decir. O tenemos el diccionario último de 2014 que se va actualizando constantemente. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos información recogida por hablantes también de la lengua de la época. Son testimonios indirectos, pero muchos reflejan de alguna manera, sobre todo cuando introducen marcas, cambios gramaticales que podemos observar, reflejados cada uno a su manera. Pero permite, sobre todo, como aquí les señalo, hacer una diacronía de sincronías comparando la misma entrada, cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Que conste que es muy difícil en un diccionario actualizarse. Lo digo porque a la que uno, y esto lo sé con conocimiento de causa, a la que alguien mira una entrada, Dios mío, cómo se copian entre sí los diccionarios. Es decir, yo creo que hubo uno que lo escribió la primera vez, que fue Covarrubias, y también autoridades, y a partir lo único que se ha hecho ha sido repetir constantemente muchas veces la misma definición. Pero a veces en estas repeticiones dejan algún dato, algún comentario que puede ser de una gran utilidad. Por eso les digo que son diacronía de sincronías, evolución de las entradas a partir de los conocimientos lexicográficos. Y hay un dato muy curioso.
la presencia o ausencia de un cierto lema en un momento dado nos puede indicar que ha ocurrido algún cambio, ya sea no solo en la definición, sino también en las características gramaticales de esa palabra. Es decir, tanto es importante lo que está como lo que deja de estar en un momento determinado. Luego les daré un ejemplo para que lo vean también. Y finalmente tendríamos los corpus. A ver, de los corpus, yo he tenido la suerte de poder contar y participar en los corpus académicos en CORDE, colaborar en la elaboración del CORDE y ahora mismo, desde hace bastantes años, en la elaboración del CORPES. En este momento contamos con una herramienta, con una fuente utilísima para poder hacer un estudio de tipo diacrónico y de tipo variacional. Les remito aquí a la definición de Cabatet sobre, en este caso, lo que nosotros consideramos como corpus o tendríamos aquí. Fíjense, a ver, la lingüística de corpus se define y comparto como una disciplina científica, es numérica porque te permite hacer estadísticas. Su base es la transformación de enunciados que yo recojo en datos digitales y contables, debo poder contarlos y me tienen que permitir hacer análisis tanto cualitativos y cuantitativos, sobre todo para mí la palabra más importante, con rigor científico. Es decir, trabajar con corpus es trabajar científicamente con datos. Hay que considerar que es un método empírico de investigación, estoy totalmente de acuerdo, pero no deja de ser también un elemento disciplinar que nos permita a nosotros hacer este tipo de estudios. Trabajar con lingüística de corpus es trabajar con corpus y para mí la mejor definición es la que nos da Guillermo Rojo en su libro de 2021, donde recoge datos que había ya definido Sinclair. Un corpus es un conjunto de, y vayamos solo a la negrita, de textos, que pueden ser de diferente tipo, orales o escritos, representativos de la lengua, es decir, tiene que abarcar todas las posibles variedades lingüísticas y géneros que están en formato electrónico, porque si no, no podría manejarlos, que están codificados para poder obtener la información y que pueden ser analizados científicamente. Y yo creo que en la actualidad los corpus, no cualquiera, cumplen con esta definición que nos da aquí Guillermo Rojo. Aquí les traigo una serie de corpus diacrónicos que para mí serían los más imprescindibles y sobre todo importantes para poder hacer un trabajo con rigor. Eh, el primero sería el corde. Yo ya sé que el corde ha sido muy criticado porque hay textos que no figuran con la fecha que deberían figurar o son copias más tardías. Pero a pesar de eso, sigue siendo muy, pero que muy importante poder trabajar con corde para tener una visión general de la evolución, siempre y cuando se tenga en cuenta aquellos fallos que podemos, aquellos textos que igual, cuya información no sería la más importante a tener en cuenta. Hablar del corpus del nuevo diccionario histórico del español, hay que recordar que bebe del corde, es decir, ha cogido el corde, ha hecho una limpieza para algunas cosas y nos permite tener una serie de informaciones. Hay un corpus también que se puede manejar, el corpus del español, pero mi comentario, ya que esto va a quedar grabado, simplemente va a decir que es un corpus que uno puede también tomar para contrastar. Pero yo creo que tiene algunos errores bastante importantes, sobre todo si no se ha solucionado, si se mira la fecha en la cual está incluido el Quijote, yo creo que está en un siglo que no es el que corresponde, pero si ya está corregido, no tengo nada que decir en su contra. Tenemos también el Cordian como corpus diacrónico y datópico del español de América, pero tiene todavía muy pocos textos, tiene muy poca cantidad de información. Tenemos Carta, que ahí sí que tenemos una gran cantidad de información en este momento de textos antiguos no literarios. Tenemos el Osta, sobre todo para la parte de Alfonso X el Sabio. Tenemos el Codea para documentos anteriores a 1800. Tenemos Oralia, que es magnífico por recoger la oralidad. Tenemos el corpus del español norteño. Tenemos por escrito que donde se recogen toda una serie de cartas de una serie de siglos, donde tendríamos el lenguaje epistolar. Tenemos Biblia medieval para ver traducciones en diferentes épocas de un mismo texto y tenemos el corpus léxico de inventarios, sobre todo para la parte del léxico. Con todo esto, y no es necesario cogerlo todo al mismo tiempo, se puede trabajar muy bien
con unas fuentes, aquí sí que son fuentes directas, porque son testimonios directos, textos, fragmentos de épocas en una fecha concreta, para poder hacer un estudio de tipo diacrónico y variacional. Y a continuación también tenemos corpus sincrónicos que nos permiten trabajar no solo en sincronía, sino también en variación. Yo cuando hablo con mis estudiantes les digo que la diacronía no solo es hablar del cantar del Cid, del español medieval. Hablar de diacronía, por ejemplo, es hablar de lo que ocurría en el español en 1975 o en el año 2000. O cambios que se están produciendo en la actualidad que no consideramos que son cambios, sino que son variación. Pero son variaciones que están dando lugar a cambios que se están cociendo en este momento en la época actual. Aquí tenemos para mí los más importantes son Creo y sobre todo Corpes porque es el que mayor información está recogiendo en la actualidad del español de América. Y luego tendríamos otros corpus que sería la parte también de Davis de dialectos o el Google Books Gram. Coser para la parte oral es estupendo, sobre todo por todos los datos, como antes he señalado y he recogido, para testimonios que han quedado en la historia del español, que eran variantes que perviven todavía en la actualidad, o tenemos también el Eslora, o tendríamos el Evalesco para la parte de tipo oral que aquí podemos tener. Ejemplos muy rápidos. Por ejemplo, si vamos a fantasma, vamos a los diccionarios. ¿Qué me ayudan los diccionarios? Primero, aparte de ver, el de Covarrubias es fantástico, es un diccionario que es para enamorarse de él y para tenerlo de cabecera. Ya en el siglo XVII, Covarrubias comenta la palabra fantasma, comenta el origen de fantasma, nombre griego, etcétera, lo define como visión fantástica o imaginación falsa. Me encanta esto de que suele acontecer a los que ni bien están despiertos ni bien dormidos y sobre todo tienen flaqueza de cabeza, habría que tener cuidado con esto, o por miedo, etcétera, pero sobre todo porque hay un momento en que él dice al final del hombre seco, alto y que no habla, decimos que es una fantasma. Me está diciendo claramente que a pesar de que él no lo indica como una marca, estamos ante una palabra que en el siglo XVII es femenina. Si paso a continuación, me encuentro eh, con que en autoridades, en el siglo XVIII, la palabra que yo tengo aquí es una palabra que se caracteriza como sustantivo femenino, lo tienen resaltado en femenino, lo tienen ahí resaltado en amarillo, indica la representación de alguna figura que se aparece. Luego pone como ejemplo sobre esta un ejemplo en el cual está en femenino la concordancia, dicho habérsele aparecido la fantasma, y luego vemos como abajo también sigue teniendo ese significado de se llama a sí mismo al hombre entonado, grave y presuntuoso. En el siglo XIX, la Academia, en su diccionario usual, comenta como sustantivo femenino, lo sigue manejando, pero sin embargo, observamos cómo en el XIX ya introduce, al hablar del hombre entonado, grave y presuntuoso, que es un sustantivo masculino cuando se utiliza metafóricamente. Ya el hablante está recogiendo que si está hablando de un hombre que es masculino, no le concuerda bien que se ha utilizado este elemento como una forma femenina. Por lo cual, en el DRAE del siglo XIX, pero ya en 1832, como lo tiene más abajo, ya únicamente da el concepto de fantasma como masculino y recoge únicamente el concepto femenino para ese elemento espantajo que se utilizaba en fiestas o por ahí en los pueblos para asustar a la gente sencilla. Posteriormente, Domínguez, en 1853, lo recoge como sustantivo masculino, pero también sigue manteniendo el sustantivo femenino aquí para ese coco de los niños o una persona espantosamente fea, flaca, larga y tendida con rostro de media legua de andadura, que como dice, todos recordamos a Don Quijote de la Mancha, y luego vemos también como el DRAE ya en el siglo XX únicamente da la visión masculina como elemento fundamental, su caracterización gramatical, sigue recordando este elemento femenino, pero fíjense cómo aquí te pone al final de ese espantajo persona disfrazada que sale por la noche para asustar a la gente sencilla, que pone esa marca de úsase más como masculino. Con lo cual, está recogiendo aquí, porque a la academia le cuesta mucho quitarse la ropa vieja, los elementos antiguos, tendríamos la visión, ojo, el DRAE del 84
tendríamos aquí la visión manual, básicamente, que podríamos encontrar. En el año 92, femenino lo vuelvo a incluir ahí como elemento espantajo, etcétera, pero el significado lo considera o la forma gramatical masculina, como tienen aquí resaltado, y en el año 2001 simplemente habla como elemento masculino y ya te indica que en la antigüedad, antiguamente, era usado como femenina esta palabra. A ver, este recorrido que hemos encontrado aquí, que culmina en el diccionario de 2014, observamos cómo, a ver, nos permite observar la evolución gramatical que tiene esta palabra a partir de los diccionarios, en la cual nos vamos encontrando cómo los diferentes lexicógrafos recogen el género que tiene la palabra y cómo en alguna zona todavía en la antigüedad o en pequeñas zonas se seguía utilizando como femenina. Como tienen aquí en el 2014, básicamente es una forma masculina, pero indica también que tenía este valor antiguo como femenino. Vayamos al corpus. El corpus es el complemento ideal para ver esto. Si se dan cuenta, a partir de los siglos en los cuales los diccionarios van cambiando de opinión, tienen un reflejo con el uso que tenemos en el corpus. Si nos vamos acorde, podemos observar en la primera parte, donde la búsqueda ha sido sobre la fantasma, las fantasmas o unas fantasmas en femenino, vemos como los siglos XIII, XIV y XV solamente se encuentra en femenina esta palabra, al menos concordada con el determinante. Pero como vemos, a partir del siglo XVI empezamos a tener algún ejemplo ya minoritario de la forma masculina, donde teníamos los fantasmas o un fantasma. Como en el XVII todavía predomina la forma femenina, como se veía en los diccionarios, aunque la forma masculina va ganando un cierto terreno, pero vemos como en el XVIII casi hay una equiparación entre usos femeninos y masculinos, y sobre todo en el 19, cuando hemos visto los diccionarios de Domínguez, de la Academia, etcétera, la forma femenina es la forma más mayoritaria respecto a la forma masculina, y luego ya culmina en el siglo XX con estos 670 casos en 263 documentos frente a 13 casos en 9 documentos de la forma femenina. Es decir, el corpus me permite a mí contrastar los datos del diccionario para poder ver en qué medida hay un reflejo de la realidad por parte del lexicógrafo. El siguiente ejemplo, ya muy rápido, sería cómo aparecen nuevas preposiciones, durante y mediante. Yo me voy a Bello. Bello ya intuía que allí pasaba algo con durante y mediante en el siglo XIX, porque ya mismo te habla de que se tratan de preposiciones imperfectas. Es genial lo de preposición imperfecta. Es como decir que son elementos que están gramaticalizándose ya en esa época, que están dejando o que están sufriendo una variación en la cual por un lado sigo teniendo un participio de presente y por otro ya estoy pasando a tener una preposición totalmente al mismo uso que el resto de preposiciones. Como él dice abajo, muchas preposiciones, y acaso todas, han sido su origen palabras de otra especie, particular nombres. Y esta metamorfosis, por no llamarle gramaticalización, no es instantánea, el cambio es progresivo, es gradual, sucede a veces que una palabra pierde su primitiva naturaleza y presenta imperfectamente y como en embrión los caracteres de otra, habiendo quedado, por así decirlo, en transición. Es una definición preciosa sobre lo que es una gramaticalización. Nos vamos entonces a con el siglo XX, ya nos la incluye dentro de la lista de preposiciones y nos vamos finalmente a la Academia, la Nueva Gramática, donde ya aparecen tanto durante como mediante como nuevas preposiciones que hemos encontrado aquí en la actualidad. Como ven, son dos ejemplos que les quería mostrar en donde la combinación entre diccionario y corpus por un lado con fantasma o, en este caso, gramática por otro, que sería con durante y mediante, nos permite hacer un estudio histórico de cómo ha sido la evolución de esta palabra. Para el tiempo que me queda, intentaré presentarles un pequeño estudio sobre el origen de una locución preposicional que tenemos en la actualidad, que es rumbo a o con rumbo a. En primer lugar, hay que tener en cuenta que en español formamos locuciones preposicionales. Si bien las preposiciones tienen un número cerrado, no del todo, porque ya han visto que durante y mediante, y alguna más que está por ahí entrando en este momento, ayudan a incrementar el número de las preposiciones. Tenemos un recurso de gran productividad
para paliar esta limitación que tienen las preposiciones o el sistema preposicional, que es formar locuciones preposicionales. En este caso yo les presento aquí el estudio de una locución, que es con rumbo a. ¿Por qué? Porque digamos que permite observar tres cosas. Primero, que tuvimos un caso de variación diacrónica. Es decir, rumbo es un préstamo, como luego veremos, científico-técnico de finales del 15. Estaba utilizado, en este caso, por los marineros en las brújulas, en la Rosa de los Vientos, y era un rombo, ¿vale? Y acaba siendo un término de uso general en la lengua. Acaba pasando del lenguaje científico-técnico a la lengua general. Segundo, porque es para mí un precioso caso de reanálisis y gramaticalización de una secuencia en la que tengo un complemento preposicional introducido por A con valor locativo, aparece con verbos de movimiento para expresar dirección. Y tercero, porque al mismo tiempo también es una variación, pero en este caso diatópica. ¿Por qué? Porque es una locución preposicional que ha tenido una gran difusión en el español de América, como luego podremos ver. Si vamos a la nueva gramática de la lengua española, nos encontramos con lo siguiente. Para la gramática, las preposiciones son una clase gramatical cerrada. Pero ojo, que la llave la tenemos los hablantes y que a veces la usamos para incluir alguna nueva preposición. Pero sí que es cierto que las locuciones preposicionales sí que no es una clase cerrada, sino que es una clase abierta y nosotros podemos ir introduciendo nuevas locuciones mediante el reanálisis y la gramaticalización. Y luego que las locuciones preposicionales se forman sobre todo mediante este siguiente esquema que ustedes tienen aquí. En este caso lo que tengo es, puedo no tener una preposición, esto lo responde con rumbo a, pero siempre tengo que tener un sustantivo que sea gramaticalizado seguido de un complemento preposicional. Ejemplos, tenemos cara a o con su variante con preposición antepuesta de cara a, frente a, orillas de, esquina a, ribera o riberas de, camino de o camino a, o tienen aquí rumbo a, dirección a, recogidos por la nueva gramática de la lengua española. El esquema que tenemos en todas estas preposiciones, sobre todo con rumbo a, es primero un sustantivo nuclear con valor locativo, es decir, no vale cualquier sustantivo, y en este caso rumbo. Rumbo indica dirección, indica movimiento, como veremos o comprobaremos en los diccionarios de la época. Segundo, tiene que haber una preposición que introduzca un complemento nominal como término. Tercero, ese complemento nominal tiene que tener valor espacial. Fíjense que aquí trazamos un vector donde hay un origen y hay una dirección hacia dónde quiero ir. Es decir, el rumbo lo dirijo hacia un espacio concreto. De ahí que este complemento nominal puede ser un nombre propio de lugar, puede ser un nombre común de lugar o incluso puede ser una persona si la tomo como lugar propio. Luego verán que incluso puede tener valores de tipo abstracto. Y finalmente, opcional, puede haber una preposición que preceda a la locución. Les recuerdo que para que haya una locución, como muy bien siempre ha señalado José Luis Cifuentes, no puede haber determinantes, no puede haber adjetivos, es decir, se tiene que quedar totalmente desnudo el sustantivo que sea gramaticalizado, en este caso. Entonces vayamos a ver primero los diccionarios que nos dicen de rumbo, que nos dicen de él. Primero que rumbo es un préstamo que nos llega, que nos llega a través del portugués, el italiano, y que designó los 32 espacios en que se divide la Rosa de los Vientos. En su origen, rumbo es una alteración fónica. En realidad es un rombo lo que teníamos, pero que hay un cambio de la vocal O por U, porque son los rombos, si recuerdan cómo está dibujado la Rosa de los Vientos, son rombos que permiten hacer o dirigir el navío, porque se utilizaba el lenguaje náutico, era la brújula en este caso, ¿vale? Corominas insiste en que primero se utiliza rombo, luego rumbo, hay una evolución del vocalismo y que se utilizan los cosmógrafos en el lenguaje de los cosmógrafos que pasa en este caso al de los marineros. Si me voy a Covarrubias, en este caso, sería la primera vez que aparece la primera documentación en un diccionario, ¿vale? Entonces me habla de que es una figura de cosmógrafos en forma de estrella. Simplemente me recoge cómo se utiliza, ¿vale? Y a continuación, si se fijan, a mí lo que me interesa
Es como autoridades ya en el siglo XVIII empieza, aparte de comentar que aparece la rosa náutica o las cartas de marear, que es de ir por los mares, ya introduce que vale también, fíjense, como camino o senda que se propone llevar, seguir o emprender en lo que se intenta o procura. Es decir, ya hay un desdoblamiento y un paso del lenguaje científico-técnico a un lenguaje más común y general, en donde ya pasa a tener, digamos, por metáfora o metonimia en este caso, designar lo que es el camino que uno está tomando y no simplemente la dirección a la cual se dirige. Si pasamos al siglo XIX con el diccionario de Domínguez, que es muy recomendable, fíjense cómo él considera que este significado de camino y senda es un uso metafórico, porque de hecho que alguno se propone seguir en lo que intenta o procura, que ya puede ser tanto material o metafóricamente por parte o utilizado por parte de los hablantes. Y si continuamos, en el mismo siglo XIX, encontramos ya en los diccionarios de la academia al menos la palabra rumbo empezada a combinarse con verbos. Aquí en ningún momento todavía tenemos ninguna locución preposicional, pero sí tenemos locuciones verbales, en las cuales tenemos ya el concepto marítimo de abatir el rumbo, tenemos el concepto de corregir el rumbo y tenemos ya incluso la locución verbal para indicar hacer rumbo. Esto considero que es lo que puede dar paso o da a que en 1884 ya el concepto de dirección y de camino y senda empiecen a ser los significados primordiales que empieza a tener esta palabra y no solamente el concepto que tenía científico y técnico para designar lo que era la rosa de los vientos en un momento determinado. Si continuamos, el diccionario de Pallés, ya en el siglo XX, recoge un ejemplo de Benito Pérez Galdós, obviamente del siglo XIX, en donde nos encontramos con un ejemplo que es la escuadra tomó rumbo al sur. Yo no puedo asegurar que aquí tenga la locución preposicional, porque tengo el verbo tomar que exige la presencia de un complemento directo. Y si yo tuviera una locución preposicional, debería poder sustituir toda la locución por una preposición como podría ser a o hacia. Pero sin embargo, ya empiezo a tener el contexto de verbo de dirección, tomar, en este caso, asumir, tomar rumbo, direccionar, y tengo ya ese complemento introducido por la preposición a para indicar una dirección concreta. No es de extrañar por ello que en el diccionario manual de la academia, para mí los mejores diccionarios que hace la academia o hacía eran los manuales. En el momento que dejó de hacerlos, yo creo que el diccionario no ha mejorado todo lo que debería mejorar. Tenemos aquí, en 1989, fíjense, hacer rumbo, locución verbal, lenguaje marítimo, ponerse a navegar con dirección a un punto determinado y fíjense cómo indica que se usa con las preposiciones a o hacia. Este hacer rumbo, utilizado con un verbo comodín como es hacer, facilita ya que en un momento determinado el hablante pueda empezar a prescindir del verbo hacer y adquiera este valor de acción, lo traspase a rumbo como sustantivo y podamos tener aquí este embrión a punto de nacer, que sería la locución preposicional. Pero sigamos con los diccionarios. Me voy al DRAE del 2001 en este caso. En el DRAE del 2001 poca información me da, porque de hecho me indica hacer rumbo, lo recoge, ¿vale? Ya me está bien, recoge esta acepción, ponerse a navegar con dirección a un punto determinado. Me voy al diccionario esencial de la lengua española, donde aquí, fíjense, a mí lo que me llama más la atención es que además de dirección en uno, definición 1, dirección en 2 o camino, me incluye una definición en 3 que es camino y senda que alguien se propone seguir en lo que intenta o procura. Y es ejemplo de no sé qué rumbo piensa seguir en sus estudios. Introduce locuciones verbales e introduce también ese hacer rumbo como locución verbal en el último apartado que podemos encontrar. Y a continuación, en el diccionario que tenemos aquí del estudiante de 2011,
Fíjense, es el diccionario del estudiante. Definición. Primera, dirección o camino que siguen una embarcación o un avión. Perfecto, porque esto es el rumbo. El avión cambió de rumbo. Y luego fíjense, frecuentemente en la construcción rumbo a. El buque zarpará mañana rumbo a Brasil. Yo no lo he encontrado en ningún diccionario académico todavía. Me lo tiene que decir el diccionario del estudiante, que hay una locución preposicional viva, ya existente con anterioridad, en donde tengo aquí una locución preposicional para indicar dirección. Y a continuación te habla de dirección o orientación que toma alguien, un ejemplo precioso, o dirección considerada o trazada en el plano del horizonte, que era la originaria en el sentido científico o técnico que podíamos encontrar. De ahí que siga insistiendo en que el diccionario del estudiante es de lo mejorcito que podemos ver. Por último, podemos encontrar dentro de los diccionarios el diccionario de 2014. Busquen ustedes la locución a ver si la encuentran porque yo no la he sabido encontrar. Es decir, a pesar de que está en el diccionario del estudiante, a lo único que se remite aquí en rumbo es nuevamente a la locución verbal hacer rumbo, que es ponerse a navegar con dirección a un punto determinado. Y no tengo aquí ninguna otra definición explícita que lo pueda. Ojo, en la nueva gramática sí que está como locución preposicional. Y sin embargo aquí no aparece por ningún lado como una locución cuando normalmente el diccionario sí que lo recoge. Vale, que conste que esta charla no es para criticar la academia, simplemente para indicar cómo los diccionarios me van dando una cierta información que debo coger de diferentes maneras, como pueden ustedes observar, porque el problema que tienen los diccionarios académicos es que la edición anterior pesa mucho sobre la nueva edición, con lo cual todos los datos que van apareciendo se deben sumar para ver qué ha podido ocurrir. Yo ya he visto lo que ha pasado con los diccionarios. Hago ahora el contraste con los corpus. Entonces yo me voy a ver qué encuentro en los corpus cuando busco la palabra rumbo. La palabra rumbo ya no me aparece por primera vez en el siglo XVI, no me aparece antes. Como es lógico, es un préstamo que entra tardíamente, con lo cual rumbo como tal, pues lo utilizan como sustantivo en este contexto que tienen ustedes aquí en estas cartas de Hernán Cortés sin ningún problema, ¿vale? En 1519. En el mismo siglo XVI yo encuentro la construcción rumbo a, pero ojo, no es la locución preposicional, pero es muy importante poder observar eh, cómo empieza a coaparecer el sustantivo junto con un complemento preposicional, porque eso va a ser el embrión de la locución preposicional que nos vamos a encontrar más adelante o al cabo de unos siglos. Es decir, en gramática histórica es muy importante cómo las colocaciones hacen que ciertos elementos aparezcan por determinadas razones junto a otros. Y esto va a ser lo que va a propiciar luego que el hablante en un momento determinado haga un reanálisis de la construcción y la pueda convertir en algo nuevo, como decía anteriormente el gramático Bello. Aquí tengo simplemente el sustantivo rumbo, pero ya empieza a construirse con este elemento como tenemos aquí. Si continuamos viendo en el mismo siglo XVI, fíjense cómo sigo teniendo construcciones de este tipo que me puedo encontrar rumbo al monasterio, es ese camino al monasterio. Aquí ya se intuye o podríamos hasta cierto punto poder pensar que es una especie de o está a caballo imperfectamente de lo que sería la locución preposicional, pero sin embargo en el ejemplo de 4 posterior, ahí no puede haber una locución porque fíjense que tengo un determinante, llevábamos el rumbo al sur derecho y toda locución preposicional, lo primero que debe prescindir, de lo primero que debe prescindir es de la presencia de un determinante. Pero vayamos a hacer un análisis de la construcción. ¿Qué tengo aquí? Como les decía, un sustantivo con valor locativo sin morfología flexiva. Rumbo. Tiene un significado concreto. Dirección considerada o trazada en el plano del horizonte, es origen, de tipo de cosmógrafo, o camino y senda, que es el nuevo significado que está adquiriendo, que alguien se propone seguir en lo que intenta o procura, que es el significado que dan, ambos significados da el Diccionario de la Lengua Española del 2014. Segundo,
tiene una preposición que introduce un complemento nominal como término con valor de meta, que sería indica la dirección que lleva el término a que se encamina alguien o algo, que también aparece en la definición que introduce la academia. Y tercero, puedo encontrar un complemento nominal con valor espacial detrás de esta preposición, que sería un nombre propio del lugar, luego lo veremos, Cuba, el nombre lugar común de una calle o un nombre común abstracto, rumbo a la muerte. Y opcionalmente puede ir precedida por una preposición y en este caso vamos a encontrar ejemplos con la preposición con. ¿Cómo podemos ver esto? Yendo a los corpus. Me voy al corde. Como pueden ver ustedes aquí, el corde me da una información estupenda. Fíjense, yo tengo siglo XVI, me encuentro con que el sustantivo rumbo ya aparece por primera vez aquí, 572 casos en 45 documentos, lo sigo viendo en el 17, 18, 19 y 20 sin ningún problema. La mayoría de ejemplos son de España como sustantivo, lo tienen aquí en el 16, 97%, en el 17, 60%, pero fíjense cómo en el 18 la mayoría de ejemplos que encuentro son del español de América, un 70 y casi 8%, un 68% me voy a encontrar, o en el 19 un 45% son del español de América, o en el 20 un 50% del español de América. Rumbo A. No hablo aquí para nada de la locución, pero sí de la coaparición de esta secuencia. En el 16 tengo 16 ejemplos en 9 documentos, todos de España, pero no ninguno corresponde a la locución. Lo mismo me ocurre en el siglo XVII, lo mismo me ocurre en el siglo XVIII, pero fíjense, cuando los diccionarios empiezan a reaccionar, es cuando yo puedo decir que tengo realmente casos de rumbo A como locución. En el 19 tengo 9 casos y que son un 11% de estos casos son del español peninsular, el resto son del español de América. Y en el siglo XX ya tengo 462 casos y un 40% son del español peninsular, 60% del español de América. Con lo cual, la construcción parece ser más mayoritaria en el español de América que en el español peninsular. Y si me voy a con rumbo a, donde sí que tengo la locución preposicional, a pesar de existir esta construcción, no aparece como locución preposicional hasta el siglo XIX. La mayoría de ejemplos siguen siendo, en este caso, del español de América, pero en el siglo XX la mayoría de ejemplos van a ser del español peninsular. Tengo dos opciones. De todos modos, tengan un detalle. Es más abundante la locución preposicional sin la preposición con que no con la preposición con, como podemos ver en este caso por el corpus. ¿Cómo podemos contratar esto? Con los ejemplos del corde, nuevamente. Fíjense, yo tengo en el siglo XVII rumbo a curarse, no es la locución preposicional todavía, porque depende de un verbo como complemento, entrar, rumbo, etc. O, fíjense, en el siglo XVII, el ejemplo que tienen en 6, dio rumbo a vuelta de tierra, donde seguiríamos sin tener la locución preposicional, pero sin embargo empezamos a tener la construcción del sustantivo con un complemento preposicional como término, como algo que empieza a ser muy habitual en la lengua. Digamos que le falta todavía el último paso para pasar a tener este significado, el sustantivo, con este valor verbal que antes le comentaba. En el siglo XVII, aquí tenemos por este rumbo al. Sigo con lo mismo, no es locución preposicional, pero sigo teniendo este complemento preposicional y cada vez una mayor independencia por este rumbo como locución preposicional, todo sintagma preposicional que le empieza a otorgar una cierta identidad. Me voy al ejemplo de 8. Fíjense, ya ejemplos de Argentina en el siglo XVIII. Pasa el camino rumbo al sur. A ver, en este caso, yo tengo mis dudas sobre si ya puedo considerar esto una locución preposicional o no. No puedo asegurarlo con certeza. Pasa el camino rumbo al sur. Podría ser porque podría sustituir rumbo al como hacia. Pasa el camino hacia el sur. Pero lo dejo ahí. Quiero decir, no puedo asegurarlo en ningún momento. Porque fíjense cómo en el ejemplo de 9 se sigue rumbo al norte. Ahí no tengo todavía la locución preposicional que yo pueda comentar en este caso. En el ejemplo de 10,
hacer rumbo determinado, hacer rumbo. La construcción que veíamos en los diccionarios sigue estando muy viva todavía para que impedir, que todavía impide, pero sí que vemos cómo hacer se está convirtiendo en el verbo comodín junto con rumbo y ya no es un verbo de dirección el que aparece precediendo a lo que sería el sustantivo rumbo, en este caso como elemento determinante. Me paso entonces al siglo XVIII. Aquí los ejemplos de 11 encuentro con rumbo al norte. Aquí sí que ya empiezo a tener en el siglo XVIII la construcción, la locución preposicional del camino con rumbo al naciente. O me puedo encontrar los ejemplos de 13, 14, 15, 16. Fíjense, andar, hay movimiento rumbo a las casas. El poeta viaja rumbo a España. Se alejaban del brazo rumbo a las cardas del estero. O se encuentran, emprendieron la caminata. La palabra caminata ya tiene este sentido, rumbo a Santander, como podemos ver. O 17, 18, 19 y 20, en los ejemplos del siglo XIX, con rumbo a las islas, con rumbo al sureste, con rumbo al norte, o con rumbo, fíjense el valor metafórico, a la derrota incierta. Un inciso, cuando empezamos a tener ya sustantivos que ya no indican un lugar, sino un valor metafórico como derrota, es cuando empezamos a tener plenamente la locución preposicional con su valor estrictamente gramaticalizado. Ejemplos tienen aquí a continuación, ya del siglo XX, tendríamos el tren pasando por debajo del río rumbo a Brooklyn, tendremos la locución, viajaba rumbo a algún poblado, o sea, viajaba hacia algún poblado. Tenemos aquí populares rumbo a la cama o tenemos marcha rumbo a la muerte. O tendríamos ejemplos del siglo XX, como pueden ver en Argentina o en Panamá, donde tengo también alternando con rumbo a Córdoba o con rumbo a mi destino. Lo que me interesa, el corpus. Vamos a Cordian. Cordian únicamente tiene datos del español de América, pero tiene pocos. Pero bueno, los pocos que tiene nos permiten ver lo siguiente. Eh, rumbo A con rumbo A como locución, perdón, rumbo A como locución. A ver que no me pierda ahora. Un momento. Sí, como locución no existe claramente como tal hasta el siglo XVII, en un caso aquí de México que puede ser más o menos dudoso, o en el XVIII. Es decir, primero tendríamos rumbo A y posteriormente aparecerían ejemplos de con rumbo A, que sería en el siglo XIX. Los datos acaban todos en el XIX. Y tendríamos también rumbo a México, Uruguay, los diferentes países que podemos encontrar. Me voy al corpus de nuevo. ¿Qué tengo? Le señalo rumbo a la lluvia. Caminaba rumbo a Zocoalco o siguió rumbo a Bahamas. Tengo locuciones preposicionales que alternan también con la preposición antepuesta. Enseguida acabo y ya me paso del tiempo. Con rumbo a la Managua, con rumbo a Jamaica, se hacía la vela con rumbo a la Margarita o con rumbo a Camagüey. Diferentes países. Me voy a los corpus actuales, Crea y Corpes. ¿Qué me encuentro aquí? Siglo XX y siglo XXI. Sustantivo rumbo aparece sin ningún problema. Es un sustantivo propio de la lengua actual, de la lengua general. No es solamente lenguaje científico-técnico como fue en su origen. Y me voy a la locución preposicional y la que más abundante, como podéis ver, es rumbo a. En este caso tengo el 98% de los ejemplos en donde tengo rumbo seguido de a es la locución, o sea que está muy viva como tal en el siglo XX ya y muy extendida, pero la mayoría de casos son del español de América. La mayoría son del 80%. Es decir, es una locución construida básicamente y utilizada por el español de América. Y lo mismo ocurre en el siglo XXI, donde casi todos los casos son de la locución preposicional y sigue siendo el español muy minoritario. Sin embargo, con rumbo a tiene una mayor presencia en el 20 en España, aunque sigue mayoritaria en el español de América, y sigue siendo muy, muy mayoritaria, solo un 14% en el español, frente a lo que sería el español de América. Ejemplos tenemos aquí, ya sin ningún problema, utilizado como locución preposicional, rumbo a aquel pequeño pueblo, rumbo al Almendralejo, rumbo a una gobernabilidad, aquí tengo un sentido ya abstracto de dirección, o rumbo al hospital en Bolivia, como tienen, o tendría con la preposición antepuesta con rumbo a su país, con rumbo a la segunda semana, con rumbo al oeste, o
tendrían aquí con rumbo a Estados Unidos. Conclusiones, ya termino. Primero, hemos estudiado una locución preposicional como ejemplo, en este caso con, entre paréntesis, rumbo a, porque tiene las dos variantes, ya sea en los diccionarios y en los corpus académicos. Esto nos ha permitido ver cómo nace y sobre todo cómo evoluciona esta locución a lo largo de la historia, es decir, cómo se reanaliza y cómo se gramaticaliza. Segundo, se trata de un préstamo, por lo cual, como tal préstamo, hemos podido confirmar con las fuentes a las que hemos tenido acceso que se introduce tardíamente en el español a finales del XV, que tiene unas características semánticas propias del lenguaje científico y técnico que van a evolucionar en los siglos posteriores al extenderse su uso a nuevos géneros textuales como será la ficción. Tercero, que empezará a combinarse con un complemento introducido por una preposición, en este caso a, que es la preposición que indica dirección, para expresar al principio, junto con un verbo de movimiento, la dirección hacia un lugar concreto. Cuarto, que este proceso de reanálisis y gramaticalización permite formar una nueva locución preposicional en español, en este caso con rumbo a, documentada en los corpus analizados por primera vez en el siglo XVIII en el español de América, mientras que la locución sin preposición antepuesta rumbo a no aparece con claridad hasta finales del siglo XIX, lo que haría pensar que primero es con rumbo a y posteriormente tendría la pérdida de la preposición antepuesta. Quinto, que posteriormente en el siglo XX esta locución rumbo a se convierte en la forma preferida por los hablantes y elimina el elemento con preposición, que se considera entonces la locución la forma no marcada frente a la construcción con preposición antepuesta con rumbo a, que será considerada como marcada y por ello desechada o menos utilizada. Y finalmente, que este análisis o este estudio nos ha permitido observar que actualmente rumbo a es la combinación más general de gran difusión, principalmente en una como variante diatópica en el español de América. Aquí tienen las referencias bibliográficas que se han utilizado y darles muchas gracias por su atención y perdón por todo el rato que me he podido pasar. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran decirme, y espero no haberles aburrido mucho. Para nada, muchas gracias a ti, Carlos. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo una pequeña pregunta de matiz, porque muchas veces has aludido a el español, en los datos al español peninsular frente al español de América. Pero Sí, ejemplos que has puesto, había un ejemplo de Canarias, del Cadestaído de Canarias 7. sí. A ver, cuando digo español peninsular, lo digo mal. Quiero decir español europeo, Vale, vale, donde se incluye Canarias. Pero es un vale. defecto de la tradición que tenemos de hablar de la península. Es decir, aquí el contraste es español europeo respecto al español de América. Vale, no te lo pregunto porque justamente muchas veces en el español americano es donde se incluye Canarias. Y es verdad, o sea, que por ejemplo esa construcción de rumbo a en habaneras, en música popular, es frecuentísima en Canarias. Estaba recordando la hora. Otra pregunta. Solo una pequeña cosita, pero es una cuestión de matiz, porque decías en una de tus decentes diapositivas que la diatopía, la variación geográfica, pues muestra, creo que decías, pues restos de una evolución diacrónica. A lo mejor también no solo se puede percibir como restos, sino que se puede hacer como una especie de estratificación lingüística, por cuanto hay zonas más conservadoras que aún mantienen determinado estado de variación frente a otras y a partir de ahí podemos ver también hacer como una cronología, como las capas geológicas. Totalmente de acuerdo, Juan. Lo que pasa que si lo tomamos desde la lengua general, parece como si fueran reductos que han quedado Sí, por ahí, entonces que quedan, mira, pues esto como localismos o en zonas dialectales, pero totalmente de acuerdo. Pues es decir, han desaparecido unas capas y han pervivido otras totalmente. Sobre todo cuando hablamos del asturleonés como dialecto constitutivo del español. por ejemplo. Obviamente sigue manteniendo los rasgos que tenía desde el principio, que en este Claro. caso
es la construcción de artículo más posesivo más sustantivo. Ujú. Mm. Pues nada. Carlos, muchas gracias por esta conferencia tan magistral y tan detallada y además tan sugerente, porque ha dado muchísimas ideas y también muy instructiva, puesto que, bueno, sobre todo para los que no están habituados a trabajar con corpus, pues les va a servir ahí, les ha dado un material y unas referencias metodológicas pues muy interesantes. Porque Bueno, yo considero que no debemos desechar, por ejemplo, es decir, un corpus se valida muchas veces utilizando al mismo tiempo un diccionario o un diccionario se valida utilizando un corpus y al mismo tiempo utilizando una gramática de la época. Entonces, el contraste de las tres fuentes de información simultáneas puede suplir en algún momento algún dato, como ya habéis visto, es decir, los diccionarios académicos te pueden inducir a error, porque de pronto aparece una cosa y luego desaparece. Y luego a lo mejor vuelve a aparecer o te aparece en otro tipo de diccionario. Pero en un momento dado parece como, hey, pero si lo has visto, si lo has dicho en el diccionario del estudiante, que esto era así, ¿por qué ahora no me lo dices? ¿O por qué ahora lo haces desaparecer de la lengua y resulta que me lo estás incluyendo en la gramática? Entonces, falta esa especie de unidad o de valentía, sobre todo en los diccionarios. Es lo que se observa. En los diccionarios falta valentía por asumir los cambios. Cuesta mucho. Cosa que en las gramáticas es más fácil. Y luego el corpus, insisto, saber que uno maneja corpus, eh, pero bueno, pero que también dentro del corpus está manejando textos que son literarios, que el literario en esa época te puede dejar ver o no un cierto rasgo. Por eso, aquí solamente he utilizado Corde, crea los corpus académicos, pero hay que utilizar, por ejemplo, lo que es carta, todo lo que incluye carta, en todo ese conjunto, esa variedad. Es decir, los corpus de Miguel y Maite, pues Scriptum, todo lo que es Oralia, y hacer el contraste. Y ver entonces ciertos fenómenos que te aparecen en una época o no te aparecen en otra. Sí, Digamos que en la actualidad tenemos, si tuviera que volver a hacer la tesis, obviamente la riqueza que tengo ahora de corpus darían igual un resultado muy distinto, porque no tenía en aquel tiempo todo lo que tenemos en la actualidad. Y un poco es claro. para motivar a los nuevos investigadores a decir, vayamos a aprovechar todas estas fuentes para poder extraer conclusiones e ir un paso más allá de lo que hasta ahora se ha podido decir o se ha podido aprovechar. Claro, lo más tecnológico, así más avanzado que teníamos era el WordPerfect y eso quién se lo podía permitir y poco más y ya está. Ni sospechar que pudiera existir algo así. Hay también otra fuente muy interesante y son los equivalentes al Appendix Probi moderno. Pienso, por ejemplo, porque puede ser muy interesante ya que son muy reacios a todo lo que es el cambio lingüístico. Pienso, por ejemplo, en toda esa cantidad de manuales y pseudomanuales que inundaron la América decimonónica de lo mal que hablan unos, lo bien que hablan otros, es decir, desde las mismas Exacto. apuntaciones críticas que no estarían los de pseudomanual, las apuntaciones críticas no, pero luego la miríada enorme de pequeñas libritos dicen, así tienen que hablar en tal sitio, así dicen en tal sitio, y ahí a lo mejor también podemos, ojalá estuvieran digitalizados y en OCR para poder también hacer ahí búsquedas, porque estoy seguro que saldrían muchas cosas muy, muy interesantes, incluso de cambios abortados que empezaron, tuvieron su momento y luego desaparecieron. Sí, señor. Es decir, yo en clase les digo siempre, yo no hago normativa, tengo la gran suerte de que los que hacemos diacronía no hacemos normativa, al contrario, nos encantan los errores que las gramáticas dicen que no hay que decir esto para ver los cambios que están ocurriendo o que han ocurrido, lo que tú dices. Es decir, todo lo que te prohíben decir es justamente para nosotros nuestra fuente de información para Claro, hacer los estudios de es tipo nuestro histórico de tesoro. cambio. Es un tesoro, es un filón. Claro. Ujú. Espero no haber sido muy aburrido. No, no, para nada. Todo lo contrario, Carlos. Para nada. Ah, para nada, Carlos, muchas gracias. Todo esto también me hace pensar a mí en estas cuestiones que tú mencionabas al principio, de seguirle la pista a ciertos cambios que Ujú. decías tú que están en marcha y que a veces sin precisamente la consulta de corpus
no podemos saber si el cambio está en marcha o si ya está consolidado. Por Mm, ejemplo, cuando hablabas de la discordancia del número del pronombre acusativo, sé, los, tenemos un montón de investigaciones, pero parcelarias, ¿no? Por ejemplo, casi todas de los años 90. sí, Para Venezuela, Bentivolio, para las Antillas López Morales también Vaquero, si no me sí, equivoco. Para Ecuador, Quilis, para Colombia, Montes, Monte Giraldo, Perú, Carabedo, en fin. Pero también tenemos, todas son de los años 90, pero también tenemos de los años 70 incluso, para Chile, Contreras, ¿verdad? Y saber en qué punto del eje está el cambio, si ya está consolidado, que puede dar la impresión, a mí me da la impresión de que sí, eh, es imposible sin poder consultar corpus. Y como no hay digitalización, lo que hay son estudios parcelarios, pues es súper interesante el poder acceder, sería súper interesante poder acceder a este tipo eh, de pesquisa para saber con precisión en qué punto nos encontramos. Lo mismo para previo, no sé si para el español de América te has fijado de este adjetivo previo que ahora ha adquirido en muchos países, estoy pensando en el Perú, porque es así como lo encontramos, sobre todo en la prensa y por supuesto en el lenguaje oral, con función adverbial, ¿no? Previo a o con función sustantival, los sí, sí, previos. sí. Ese tipo de cambios que todavía son muy recientes, me parece a mí, deben ser muy recientes, pero bueno, todo esto queda en la incertidumbre eh, hasta no poder tener una consulta fidedigna, de los datos fidedigna con consulta de corpus, por supuesto, ¿no? Esto de previo que me llama mucho la atención. Y lo mismo en paralelo posterior a, con valor de después de, o contrario a diferencia de, y todas estas cuestiones. No, me ha resultado interesantísima tu charla, muy, muy interesante, y estimula la reflexión también sobre otros fenómenos. Muchas Lo gracias, que Carlos. dices, gracias a ti. Lo que dices de la discordancia, hay diferentes procesos de gramaticalización. Incluso en la actualidad está habiendo una gramaticalización del género. Se está perdiendo. Es decir, Ujú, incluso ese selos se convierte en selas cuando son masculinos efectivamente, incluso. efectivamente. O el lenguaje juvenil ahora de ver dos chicas hablando y una a la otra decirle, oye, tío. Y dices, un momento, aquí está pasando algo. O sea, ya se pierde. O el delante mío convertido en delante mía. Entonces, Es este verdad. mío ya no está concordando con un elemento, sino está concordando con otro, o no está concordando con nada. Es decir, que hay un momento en la actualidad, como bien señalas, una serie de llamados errores lingüísticos que están indicando una serie de cambios, de innovaciones, hablemos bien, de innovaciones que se están más o menos difundiendo o aceptando, que son ese germen de ese posible cambio que puede ocurrir y que el hecho de parcelarlo en estudios muy concretos hace perder la visión general de hacia dónde va el proceso. No, no, totalmente de acuerdo contigo y hay mucho cambio ahí para poder estudiar. Por eso yo creo que Corpes, yo creo que está haciendo una gran labor de recogida de datos en la actualidad, pero falta mucho corpus todavía para poder introducir, para poder observar todo esto. Si no hay nada más, Pues si no hay nada más, muchísimas gracias, Carlos, por haber estado hoy con nosotros. Sabes que vamos a colgar luego esto, quedará en el canal de YouTube ay para Dios. los estudiantes, que son quienes más aprovechan, aparte de nosotros, todas estas charlas. Y bueno, esperamos volver a verte pronto por aquí, por Neuchâtel, sea en el jardín o sea aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación.